Bueno, vamos a volver a Cangas de Onís, porque la última vez que pasamos por allí, si usted se acuerda, Cangas de Onís, el palacio, la sede de los reyes de Asturias, estaba todo perdidito de sangre. Una conjura palaciega había terminado con el asesinato de Fruela I, llamado el Cruel. Su viuda, la vasca Munia, se había apresurado a poner a salvo a sus dos retoños, Alfonso y Jimena, y al trono llega con las manos sucias Aurelio. Era el año 768 y con él se abre un periodo realmente opaco. Recordemos el paisaje. Fruela había matado antes a su hermano Vimarano porque sospechaba una conspiración. Por tanto, todo indica que el asesinato de Fruela fue una venganza de los amigos de Vimarano. Y entre esos amigos debía de encontrarse este Aurelio, que por otra parte era de la misma sangre que Fruela, primos hermanos. Porque Fruela era hijo de Alfonso de Cantabria y Aurelio era hijo del hermano de este, Fruela Pérez el Guerrero. Asuntos de familia. Está claro el asunto. O sea, estos dos eran primos, y bueno, se matan de una manera... En fin, este Aurelio que llega al trono tenía entonces 28 años, es decir, ya no era ningún niño. Y siendo hijo de Fruela, podemos imaginarnos... de Fruela Pérez, recordemos, podemos imaginarnos que había sido educado en el rudo ambiente guerrero que rodeó a su padre. Pero la verdad es que pese a esos antecedentes, su historia al frente de la corona va a resultar bastante poco brillante. Lo único significativo que nos dicen de él las crónicas es que en su época se le sublevaron los siervos. No los ciervos, como a Bermejo, los siervos. ¿Dónde? No lo sabemos con exactitud. ¿Por qué? Tampoco. Pero podemos imaginarlo. Hablemos un poco de la cuestión social en el Reino de Asturias. El sistema socioeconómico en aquel momento y en aquella región podríamos definirlo como prefeudal. No debemos imaginar un régimen señorial generalizado con magnates que rigen sus tierras en plena autonomía y bajo ellos unos siervos atados a la gleba. Eso vendrá después y por otro lado en España será bastante menos usual que en el resto de Europa. No, aquí y ahora lo que hay es un sistema bastante heterogéneo donde el régimen señorial heredado del Bajo Imperio Romano convive con formas de pequeña propiedad, tanto individual como comunitaria, donde numerosas tierras no son posesión de los nobles, sino de la corona, el núcleo familiar de Pelayo, y donde además extensas áreas han pasado a ser roturadas por las gentes venidas del sur, del Valle del Duero, gentes que en buena parte eran campesinos, pero que también en gran número eran guerreros de la pequeña nobleza hispanogoda, que aquí iban a encontrarse con que su estatus social no era sustancialmente diferente al del resto de la población. Y en ese paisaje de plena transformación no cuesta imaginar que determinados nobles, al parecer sobre todo en Galicia, pretendieran imponer formas de señorío mucho más acusadas. Formas que implicarían también un aumento de las cargas sobre la población campesina, tanto en exigencia de rendimiento, o sea, que quiero más manduca, como en nuevos impuestos. Esto es solo conjetura, pero es bastante posible. En cualquier caso, la rebelión debió de ser lo suficientemente extensa y prolongada, y sus consecuencias lo suficientemente graves, como para que las crónicas se hagan eco de ella. Aurelio, lo sabemos, logró someter a los rebeldes. Las crónicas dejan entender que no fue solo una cuestión de represión armada, sino que también tuvo su papel el ingenio, industria, dice literalmente la crónica. ¿Negoció Aurelio? Bueno, nos falta saber cómo, pero es un dato que hay que retener porque nos va a permitir entender mejor por qué años después la reconquista se va a hacer bajo un sistema que no tiene nada que ver con el feudalismo europeo. La suerte que tuvo Aurelio fue que esta seria convulsión interna no se le complicó con problemas exteriores. Los moros, en efecto, bastante tenían con sus propias querellas. Entre 768 y 774, Abderramán tiene que hacer frente a nuevas revueltas de bereberes y yemeníes en el Valle del Tajo, en el Guadiana, en Sevilla, un montón de lados. Demasiado trabajo como para ocuparse además de ese pequeño reino cristiano del norte que, por otro lado, tampoco estaba en condiciones de atacarle. Tan escarmentado saldrá el emir de Córdoba de todas aquellas revueltas que no dudará en lanzarse a una compra masiva de esclavos, tanto africanos como europeos, con los que rehacer su ejército para asegurar así su fidelidad. El caso es que gracias a esas revueltas internas de Al-Ándalus, Asturias no sufrirá en este periodo nuevos ataques del Islam.
Aurelio murió muy pronto, después de 6 años de reinado. Falleció por causas naturales, es decir, por enfermedad, en San Martín, llamada luego San Martín del rey Aurelio. Esto fue en el año 774. Esta ciudad, San Martín, está cerca de Langreo, bastante al oeste de Cangas, más cerca de Oviedo. Al parecer, Aurelio había querido alejarse de la corte de Cangas y de sus intrigas y de sus recuerdos de sangre. Es significativo que Aurelio pusiera tierra por medio con la vieja capital. Esto podría indicar que las tempestades allí en la corte no habían desaparecido. Y mucho más lejos se irá quien le suceda en el trono, Silo o Silón, como se le llama también, que pondrá la capital en Pravia, todavía más al oeste y además muy cerquita del mar. A Silo, por cierto, le corresponde el documento escrito medieval más antiguo de la historia de España. Y bien, ¿de dónde había salido este Silo? Lo que sabemos de él es que era un magnate de los negocios, un gran comerciante, un patricio del dinero. Las crónicas dicen que vivió en paz con los moros por causa de su madre y no dicen ni una palabra más, de manera que aquí pues tenemos un misterio permanente de nuestra historia. ¿Qué quiere decir eso de su madre? Nadie lo sabe y las conjeturas al respecto son tan numerosas como inverosímiles. Sánchez Albornoz dio el enigma por indescifrable. En todo caso, si Silo llegó al trono no fue por su éxito económico ni por causa de su madre, como dice la crónica, sino porque estaba casado con Adosinda, que era hija del rey Alfonso I y de Ermesinda, y por tanto nieta de don Pelayo. O sea, a ver si nos acordamos. Pelayo tiene una hija que es Ermesinda tiene una hija, además de otros hijos, que es Adosinda. Bueno, algunos han sacado de aquí conclusiones un poco aventuradas, como la de que el trono asturiano al principio se transmitía por vía matrilineal, es decir, Alfonso I reina porque está casado con la hija de Pelayo, Fruela I reina porque es hijo de la hija de Pelayo, Silo porque está casado con la hija de Ermesinda y Alfonso, así que lo fundamental sería aquí la línea de la madre. Bueno, esto hay que decir que parece una interpretación un poco forzada, porque el hecho es que la documentación oficial, aunque es escasa, menciona siempre a los varones como reyes y el protagonismo de las mujeres lo limita, bueno, a su condición de reina, pero no como la persona fundamental de la corona. Yo creo que más bien hay que pensar que la corona pertenecía por derecho a la estirpe de Pelayo, hombres o mujeres, con el paréntesis de Aurelio que venía de Fruela Pérez, como sabemos. Lo que pasa es que las mujeres estaban en pie de igualdad con los varones a la hora de transmitir la herencia regia. Bueno, la cuestión es que Aurelio muere, ignoramos si con descendencia o sin ella, tenía un hermano, Bermudo, pero nadie le hizo ni caso. Y la corte del reino elige rey a Silo, el marido de Adosinda. Y lo primero que hicieron Silo y Adosinda fue cerrar el palacio de Cangas, tan lleno de malos recuerdos, y marcharse a Pravia, como ha quedado dicho. ¿Por qué Pravia? Primero seguramente porque estaba lo bastante lejos de Cangas y después porque la localidad tenía muchas ventajas. Para empezar, Silo conocía bien el terreno, su familia aristocrática tenía posesiones en la zona. Además, Pravia era un sitio importante desde antiguo. Asentamiento romano, Flavia Avia, según se dice, estaba a orillas de la calzada de Astúrica Augusta o Astorga y era un buen eje de comunicaciones. Por si faltaba algo, Pravia, al estar más al oeste que Cangas, permitía a Silo y a Dosinda controlar desde más cerca a los levantiscos nobles gallegos. Ejercicio para oyentes. Repitan 100 veces los nombres de Ermesinda y Adosinda sin equivocarse y luego nos lo cuentan. Los gallegos, decía Almudena. Pues sí, los nobles gallegos. Porque a Silo, que tampoco tendría muchos problemas con los moros, sin embargo, se le sublevaron los gallegos. Pero eso lo veremos mañana. Esto y otras muchas cosas más.